Hemos llegado a la conclusión de que si el esperma se pone negro es porque tiene vida, pero no la vida que a ti te va a gustar. Esa vida se llama bacteriológica. Por lo tanto, le hemos dado ya en la boca a la ciencia con esa simple cosa, que te dice que a partir del semen, metiéndolo en un huevo, no puede albergar vida. Y tú dices, si el semen de por sí se pone negro, quiere decir que tiene bacterias. Si tú eres capaz de proporcionarle un ecosistema perfecto a la bacteria para que se desarrolle, y eso puede ser perfectamente en el huevo de una gallina, que está la bacteria con su, en la clara, que es como si fuera su líquido amniótico, controla la temperatura, humedad, y le da esos parámetros que necesita, que en teoría debería hacerse, por eso ya te digo que pasamos a brujería, te das cuenta que debería hacerse en un caldero, y te das cuenta que está imitando la lámina 3, que ya hablamos del mutus liber, que es como si fuera la Atlántida, en el sentido de que en el caldero le damos ese ciclo, ese movimiento universal que necesita. Entonces tenemos que darle un aire. ¿Qué aire será? Pues será que si te está diciendo la receta que lo tienes que hacer con estiércol, pues tienes que llenar lo diré, que se me ha olvidado, el caldero de estiércol, pero le tienes que dejar una base de aire. ¿Por qué? Porque así está el elemento oxígeno, que lo que sea se oxigene, que lo que sea tenga una base de tierra. Entonces ya estamos viendo que tenemos todos los conceptos que hablamos en alquimia de polo positivo, polo negativo y la tierra donde se va a generar eso. Por tanto, donde habrá que darle el calor, que fue una cosa que en la última investigación de homúnculos no tuvimos en cuenta, por la base de abajo. El calor llega por la base de abajo y tenemos una influencia negativa que van para arriba dándole calor. ¿Y cuál es la influencia que tenemos que darle positiva? Pues hay que pensar que eso es como la lámina que os he contado, de la tercera lámina del mutus liber, pues como el rocío, ¿vale? Como Urano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que de ese aire, de esa capa de oxígeno, vertir un agua, conseguir un agua. Y entonces le estamos dando una polaridad opuesta, que es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque hace eso, un agua, mediante el calor. ¿Y qué es lo que va a proporcionar el desarrollo de la vida? El estiércol. Y creerme que lo hace porque salen gusanos, que en investigaciones de homúnculos ya hemos comprobado que hemos dejado estiércol por un lado y el estiércol trabajado, con lo que vamos a seguir explicando, que hay que hacer en alquimia, y nacen gusanos que vuelan sin tener alas. En el otro estiércol salen los mismos gusanos, pero no con tanta potencia. No, o sea, ni de coña. Y estos gusanos se desarrollan un poquito que los anteriores. Y por supuesto el caldero está lleno de gusanos, y a lo mejor lo otro, pues la bolsa de estiércol, pues te va a encontrar uno o dos. Y no solo gusanos, que eso ya no te lo encuentras en la bolsa de estiércol. Te encuentras otros bichos más desarrollados que no sé cómo son, no sé cuáles son, pero que no es nada de homúnculo paranormal, no son bichos de esos, no, ya lo habéis visto en las investigaciones, pero yo que sé, que son distintos que las moscas, y no me acuerdo ahora el nombre, insectos, vamos a decir insectos. Y claro, ya dice, todo esto había que enterrarse rodeado de estiércol de caballo durante 40 días. No podéis coger cualquier estiércol. El del caballo es el que tiene estas propiedades de mantener la temperatura, como he dicho. El cual el embrión estará formado en el seno de la tierra. Es decir, lo suyo es que coja semen
lo introduzcas en un huevo y ya lo pongas en el centro de la Tierra. En la investigación del profesor de la Universidad Davis Christianus, sé que utiliza papiro virgen. Y Paracelso también habla de papiro virgen. Entonces nosotros utilizamos un poquito de papel virgen y también hablan de cera y cera. ¿Qué pasa? Que aquí viene el problema. La cera, cuando le mete humedad y calor, pues la mayoría no, pero sí pierdes un 20% de los huevos que se le abre, y entonces el mismo tártaro, nosotros hablamos de tártaro a la tierra, porque los alquimistas hablan de eso, de tártaro como la pobre. De hecho, Paracelso decía, hay que limpiarse el tártaro de los dientes, es decir, la suciedad. Hablan de suciedad y lo relacionan mucho con tierra. Y si nos vamos al patrimonio histórico, nos damos cuenta que la religión habla del tártaro como aquel infierno reservado a los ángeles que han copulado y han mantenido relaciones sexuales y han desvelado conocimiento verdadero a las mujeres. Y siempre utilizando el contenido como los ángeles y tal, y el recipiente como lo femenino, la mujer. En este caso, nosotros utilizamos de recipiente un huevo, la mujer, ¿no? Porque la gallina pone el huevo, y nuestro contenido. Y va así, lo tenéis que respetar todos los parámetros, ya vais enlazando. No me puedo entretener mucho con esto porque esto es como la alquimia, que da para mucho, ¿no? Pero tenéis que analizar la receta viendo cómo se podría hacer con la alquimia y si realmente hay una lógica, porque si no hay un logo, no sigáis. Aquí, ¿cuál es la lógica? Tú dices, joder, pues a poco que he leído sobre un par de párrafos, pues me he dado cuenta que necesito un caldero. Al necesitar un caldero y poner el estiércol, estamos representando si le dejamos una capa de oxígeno, como tiene que ser y como se ve en ciertas imágenes. Entonces tenemos positivo, negativo, toma tierra. Pues aquí estamos creando un ecosistema perfecto para que se dé la vida. Entonces, ¿por qué no se va a dar? ¿Queréis saber cuál fue el resultado de la investigación de Paracelso cuando lo hicimos? Pues que yo abrí los huevos y, claro, al abrir los huevos, pues digamos que si tenía una docena de huevos, había perdido 4 o 5, ¿no? Por el tema de sellarlo mal con la cera. Y probamos, y algunos más porque probamos distintos métodos. También metimos una mandrágora para descartar también la teoría de la mandrágora. Metimos uñas, cortezas mías, pelo mío, un montón de cosas que lo tenéis en ese especial. Incluyendo la mandrágora, porque ya que te ponías, dices, bueno, en el caldero me cabe de todo, pues ya vamos quitando mitos y desvelando secretos. Y bueno, con toda la investigación de Paracelso se hizo conjuntamente con toda la teoría popular, aprovechando que teníamos el caldero para ello. Y salieron varios, ¿vale? Salieron varios homúnculos. No homúnculos, sino animalúnculos, ¿vale? Que esto es una cosa que quería hablar antes de seguir de la investigación, porque hablamos de Paracelso y parece que vamos a hacer un homúnculo. En la cabaña del druida a día de hoy no hemos conseguido hacer un homúnculo. Ese es el objetivo. El término homúnculo fue posteriormente usado en la discusión de la concepción y nacimiento. En 1694, Nicolás Artzoeker descubrió animalúnculo, el esperma de un humano y otros animales. La escasa resolución de aquellos primeros microscopios hizo parecer que la cabeza del espermatozoide era un hombre completo en miniatura. A raíz de ahí se descartaron las teorías que afirmaban que el esperma era de hecho un hombre pequeño,
homúnculo, claro, como tenía cabeza y cola, que se ponía dentro de una mujer para que creciese hasta ser un niño. Bueno, aquí estáis dando cuenta de la diferencia que hay, o sea, de lo que yo estoy hablando, de que siempre con el contenido humano macho y el continente, bueno, no sé, lo que tú quieras, ¿sabes lo que te digo? Pero el continente relacionado siempre con lo femenino. Esto llegaría más tarde a ser conocido como los espermistas. Se pensaba que ya de Adán estaba enclaustrada toda la humanidad, que se iría transmitiendo su descendencia. Esta teoría biológica permite explicar de forma coherente muchos de los misterios de la concepción. Por ejemplo, ¿por qué necesita de dos? Sin embargo, más tarde se señaló, bueno, mira, eso de porque de dos lo tenéis en la geometría sacra del alquimia. Con eso os lo digo todo, no voy a seguir. Bueno, lo que viene siendo un proceso de mitosis, de dos se junta y se hace uno y vuelve a la unidad, pero sale de la, o sea, viene de la unidad, que no sigo. Sin embargo, más tarde se señaló que si el esperma era un homúnculo idéntico a un adulto en todo salvo en el tamaño, entonces el homúnculo debía tener su propio esperma. Esto llevó a una reducción al absurdo, con una cadena de homúnculos siempre hacia abajo. Por su parte, Goethe también popularizó el término, ya que denominó homúnculo al pequeño ser que creó el antiguo alumno de Fausto, Wagner, mediante operaciones quirúrgicas. Bueno, perdón, es que... Pero ya llevamos mucho de emisión. Vamos a continuar para bingo. Ya se me ha olvidado que lo que quería decir era muy importante. Ah, sí, estábamos hablando del tártaro. El tártaro, entonces, como habéis comprobado, pues es de cosas desagradables. No, espérate, eso ya habíamos hablado, hombre. Lo que estábamos hablando era de los animalúnculos. Lo que nosotros creamos fue un animalúnculo. ¿Por qué? Porque aquello que... O sea, seguimos. Cogimos los huevos, los metimos en el caldero, los metimos con el puchero, con mandrágora, con todo lo que hemos comentado. Nos esperamos 40 días como pone en la receta. Si habéis fijado cuánto tarda el rocío en volverse un licor, 40. Y os digo más, que sale de esa misma lámina que ponía 40 abajo en el horno. No se refiere solo a los grados, se refiere también a la temperatura. Porque ¿cuál es la de incubación de un huevo? 38 por ahí. Por eso el creador del Mutus Liber dijo, vale, pongo 40 y así hago referencia a esas dos cosas y el alquimista no se pierde. Entonces nosotros lo hicimos también 40. ¿Qué pasa? Cuando tú haces esto y pasan 40 días y abres la eclosión del huevo, si está bien, porque si está mal, va a estar abierto y va a estar lleno de gusanos que... los gusanos que nacen del tártaro se devoran al homúnculo o animalúnculo. En este caso, claro, ¿cuál es la diferencia de un homúnculo y de un animalúnculo? Pues que el homúnculo realmente, para Celso, no habla de un huevo, habla incluso de la clara, ¿sabe? Que menciona que se puede hacer como si fuera un huevo, pero la receta original es que lo hagas en estiércol. O sea, que eches el semen, la sangre y todo lo que se había dicho aparte, el mercurio, fragmentos de pelo, etcétera, en una bolsa de carbón en el interior de la tierra, pero no habla de huevo. Entonces, en el momento que utilizas de gestación o fémina un huevo, estás utilizando un animal. Entonces, estás haciendo un animalúnculo. El hecho de hacerlo en el huevo es hacer un animalúnculo. Nosotros queremos hacer homúnculo, pero tenemos que empezar investigando animalúnculo, porque el homúnculo es mucho más difícil. Yo no creo que pueda hacer un homúnculo, o sea, una persona en miniatura igual que yo, con 30 centímetros, con los conocimientos que sé a día de hoy en alquimia. Si tú me preguntas, te digo que eso no se puede. Ahora, si me preguntas si creo que pudriendo el semen, como decían los alquimistas, que lo que va a hacer es sacar